Cuentacuentos. Todo empezó un martes por la tarde, alrededor de las 8. El sol se acababa de poner en el horizonte y poco después comenzó a levantarse la luna llena entre los juncos. La tortuga Amelia, recostada sobre uno de los troncos secos que flotaban en la laguna, escuchó un zumbido extraño, pero muy extraño. Y justo después tuvo que agachar la cabeza, ¡fum!, porque los sapos comenzaron a sobrevolar la laguna. ¡Guau! ¿Cuántos? ¡Uf! Se desplazaban por el aire subidos sobre unas grandes hojas de nenúfares, como si se tratara de alfombras voladoras. La tortuga Amelia se escondió dentro de su caparazón. Muerta de miedo. Los peces asomaron sus cabezas por fuera del agua, asombrados por el espectáculo. Sapos y más sapos, miles de sapos empezaron a inundar el cielo bajo la luz de la luna llena. A las 9 de la noche, los pájaros se despertaron bruscamente y salieron huyendo despavoridos para un lado y para otro, mientras los sapos voladores se divertían persiguiéndolos. Poco después, los sapos voladores, flotando sobre las grandes hojas de nenúfares, sobrevolaron la ciudad desierta sin hacer apenas ruido. A las 11:21 de la noche, Walter Cummings se quedó con la boca abierta, así, y el sándwich a medio comer, cuando descubrió a los sapos voladores a través de los cristales de la cocina. Se asomó a la ventana y vio cómo los sapos jugaban a tirar la ropa tendida en las cuerdas y se llevaban servilletas, manteles, para disfrazarse con capas de superhéroes. Poco después, algunos sapos entraron volando por los huecos abiertos de las ventanas y otros bajaron por las chimeneas hasta los salones de las casas. A las 12:20 de la noche, la anciana señora Margaret se había quedado dormida en su sillón preferido mientras veía la televisión y no se dio ni cuenta de los sapos que la rodeaban y que estaban viendo la televisión junto a ella, mientras el más atrevido de todos ellos iba cambiando los canales del televisor con el mando a distancia. El gato de Margaret acechaba tras la puerta. Estaba un poco asustado, sin saber si atacar o no atacar a los sapos invasores. A las 4:38 de la madrugada, un sapo despistado volaba junto a los setos de la casa del profesor Marcus. Y tuvo que frenar en seco en pleno vuelo y dar la vuelta pidiendo ayuda a toda prisa cuando Ringo, el perro de Marcus, decidió proteger su territorio atacando al sapo. Poco después, Walter Cummings vio a través de su ventana cómo el perro Ringo salía corriendo perseguido por un enjambre de sapos voladores. ¡Oh! Le perseguían calle abajo. Poco antes del amanecer, las hojas de nenúfar dejaron de flotar en el aire y los sapos empezaron a caer por encima de los tejados y los árboles. Inmediatamente, mientras salía el sol por el horizonte, los sapos regresaron dando saltos hasta la laguna. Boing, 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 donde volvieron a sentarse muy enfadados encima de las hojas de los nenúfares, a la espera de que de nuevo pudieran salir volando.
A media mañana, una legión de policías, detectives y reporteros de televisión peinaban las calles salpicadas de hojas de nenúfar, mientras Walter Cummings, el perro de Marcus, el gato de la señora Margaret y el resto de los vecinos trataban de buscar alguna explicación a los extraños sucesos de la noche anterior. Pues yo no me lo explico. Uy, pues yo tampoco. Yo no sé qué ha podido pasar, porque había por aquí muchos... Parecía que todo había sido un extraño sueño. Pero al martes siguiente, a las 7:58 de la tarde, la sombra de un cerdo flotando se dibujó en las paredes del establo del señor Perkins. Y poco después, centenares de cerdos comenzaron a sobrevolar la ciudad al atardecer. Martes, de David Wessner, editorial Océano Travesía, texto de Enrique Páez. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, dedo arriba, compártelo y déjame un comentario. Nos vemos en otros vídeos de mi canal todos los jueves, nuevos cuentos, no te los pierdas y suscríbete. ¡Hasta pronto!